Actualmente, las torres de enfriamiento constituyen una de las alternativas más eficientes en el campo de la refrigeración industrial, dado a que presentan una gran eficiencia energética al utilizar tecnologías respetuosas con el medio ambiente y además requieren una inversión inferior a la demanda para soluciones similares. El presente proyecto tiene como objetivo mostrar el diseño y el desarrollo de una torre de enfriamiento a bajo costo, la cual aumenta la eficiencia del enfriamiento al refrigerar 0.12 metros cúbicos de aire, teniendo en cuenta un aumento de área a partir de una serie de arandelas anulares, las cuales mejoran la transferencia de calor entre el aire y un fluido en movimiento, que en este caso es agua fría. Metodología. Para diseñar el montaje se tuvieron en cuenta tres aspectos importantes: las necesidades del cliente, los materiales y la geometría. De acuerdo a las necesidades del cliente, se realizó una torre de enfriamiento capaz de enfriar un volumen de aire determinado, a partir de un flujo continuo de agua. Respecto a los materiales, se tuvo en cuenta que para el tubo y las arandelas se usó cobre y aluminio respectivamente, ambas con una conductividad alta para que la transferencia de calor se presentara de forma más rápida y efectiva. Por el contrario, el volumen de control, el cual contenía el aire frío, se buscaba que su conductividad fuera baja, para que no permitiera la transferencia de calor a los alrededores. Por ello, se usó icopor como medio aislante. Asimismo, en la selección de la geometría del área extendida, se escogió un elemento de fácil acceso, como lo es una arandela, con una geometría anular y que se ajusta al prototipo planteado. Ahora bien, respecto a las variables de ingeniería medidas fueron la temperatura del aire en el volumen de control, la temperatura de la superficie en el tubo de cobre, la temperatura del agua circulada y el porcentaje de humedad relativa cada minuto en el volumen de control. Se aclara que las temperaturas se midieron con un termómetro y la humedad relativa se midió con un termohidrómetro. Esta toma de datos se realizó por 10 minutos, con intervalos de medición de 1 minuto cada uno. Por otro lado, los parámetros necesarios fueron la conductividad de las arandelas de aluminio y el coeficiente de convección en el aire. Ya con respecto al modelo matemático, en principio se determinó un balance de hermosura para el sistema utilizado, que en conjunto con la ley de Fourier resulta en la siguiente expresión diferencial, la cual para solucionarla se debe usar las ecuaciones de Bessel y se obtiene el siguiente resultado, el cual, de acuerdo con las condiciones de frontera, una sobre la temperatura en la superficie del tubo y otra sobre la temperatura en el extremo de la superficie del área extendida, resulta en la siguiente derivada de la temperatura con respecto al radio. Luego se determinó la eficiencia global de la superficie, definida por la siguiente expresión, en donde el área total corresponde a 0,0923 metros cuadrados y el calor total real transferido se expresa como la siguiente ecuación. También se debe tener en cuenta que se enfriaría un volumen de 0,12 metros cúbicos de aire, y teniendo en cuenta la densidad del aire a la altura de Bogotá, la masa a enfriar de aire neta es de 0,116 kilogramos. Por último, para determinar el coeficiente total de transferencia de la torre de enfriamiento se utilizará el modelo de Merkel, quien demostró que la diferencia total de calor es directamente proporcional a la diferencia entre la entalpía del aire saturado a la temperatura del agua y la entalpía del aire en el punto de contacto con el agua. Esto se expresa en la siguiente ecuación, donde Q es el calor total transferido, K es el coeficiente total de transferencia y S es el área de transferencia. La entalpía del aire saturado a la temperatura del agua y la entalpía del aire en el punto de contacto con el agua se determina de acuerdo a la humedad registrada con el termohidrómetro y según una carta psicométrica de la ciudad de Bogotá. Resultado. Los resultados de las mediciones experimentales de las temperaturas involucradas se encuentran en la siguiente tabla, donde, como se observa, en la octava medición se obtuvo el valor de la temperatura menor. Este será el valor que se utilice en los cálculos respecto al estado final, ya que algunos factores como la temperatura del agua de la fuente fría y las entradas o salidas de volumen de control de aire cambiaron súbitamente los últimos resultados.
Ya, teniendo en cuenta las variables medidas y los parámetros establecidos, se determinó el calor total inicial transferido, dando como resultado lo siguiente. Por otro lado, se tuvo en cuenta el porcentaje de humedad relativa inicial registrada con el termohidrómetro, el cual el menor fue 44,6% y la última medición fue 50,6%. Con ello se puede conocer la entalpía del aire saturado a la temperatura del agua y la entalpía del aire en punto de contacto con el agua con la carta ciclométrica. Estos valores se presentan a continuación. Ya con todo lo anterior, al reemplazar y despejar el coeficiente total de transferencia con la ecuación de Merkel, se halla que K corresponde al siguiente resultado. Ya con respecto a las posibles fuentes de error, el modelo matemático que se usó tuvo una aproximación para determinar la eficiencia de las aletas anulares. También que el área del ventilador fue menor al área del sistema de empacamiento, por lo que la convección forzada no se ejercía sobre toda el área. También se ve que el volumen de control era muy grande respecto al sistema planteado. Hubo variaciones en la temperatura de la fuente fría, pues no se mantuvo constante, afectando los resultados obtenidos. Finalmente, como conclusiones, se puede afirmar que fue posible relacionar las variables como la temperatura y la humedad en la creación de un sistema de torre de enfriamiento para así aplicar conceptos como el área extendida y su balance de envoltura respectivo. También el coeficiente calculado de transferencia total de la torre fue de 0,0011 kilogramos metro cuadrado por segundo. También que con el diseño escogido en el prototipo de torre de enfriamiento fue posible disminuir 2,7 grados centígrados de una masa total de aire de 0,116 kilogramos de aire en un volumen de control de 0,12 metros cúbicos.